sacudió a la población de ambos países cuando miles de argentinos cruzan el Río de la Plata para vacacionar en las tranquilas playas uruguayas. Aquel verano austral de 2014-2015 empezó con la peor de las noticias. En la costa atlántica uruguaya, en el balneario de Barra de Balizas, la adolescente Lola Chomnalés, entonces de 15 años, había salido a caminar por la playa y nunca más volvió. Su cuerpo fue encontrado 2 días después entre las dunas y los arbustos. Según la autopsia posterior, con heridas de cuchillo en el cuerpo y rastros de sangre de otra persona en su mochila. Es inenarrable lo que nos pasa, ¿no? Uno dice, sí, te entiendo, pero no... Los padres de la víctima pidieron sin descanso encontrar al responsable, pero pese a las múltiples investigaciones, durante casi 8 años no se supo quién la mató. Pido por ella y pido por todos los padres y las madres que están sufriendo lo mismo que yo. Y los padres seguían reclamando verdad y justicia. El dolor está y va a estar siempre, pero también está siempre Lola, que es nuestra hija. Así fue como en 2019, mientras navegaba en internet, la bióloga y genetista Natalia Sandberg se topó con esta entrevista. Se me suspendió el mundo y me quedé en esa mirada de madre, yo soy madre también, y bueno, me metí en el caso. Sandberg dice que se prometió a sí misma resolverlo. Empecé a tirar ideas locas en mi cabeza, me tildaron de que me vino una obsesión por el caso. El departamento que dirige cuenta en su base de datos de 2012 con los registros genéticos criminales de todo el país. Y en el caso del crimen de Lola Chomnalés, la policía científica contaba con una muestra genética encontrada en la sangre de la mochila, que podía ser del homicida, pero en estos archivos no estaba lo que buscaba. De esas confrontaciones, que son casi diarias, te diré, nunca surgió un macheo positivo. Por lo tanto, podríamos decir que la persona que dejó la evidencia en el caso de Lola Chomnalés no formaba parte de nuestra base de datos genético-criminal. Sandberg cuenta que volvió a ver la entrevista con los padres y a pensar en soluciones diferentes. Lo que pensé fue, bueno, estos criminales ninguno de ellos es. Busquemos algún pariente de estos criminales que también sea criminal y que haya dejado ese perfil genético en la evidencia. Llegué un día, dentro de la locura, a sentarme en la computadora, a abrir el perfil genético y mirarlo y mirarlo y mirarlo. Así empezó a buscar posibles familiares del asesino. Me concentré en lo que se llama los cromosomas autosómicos, es la información genética que nos hace únicos. Y ahí tenemos un 50% que es heredado de nuestra madre y un 50% de nuestro padre. Primero, buscó sin éxito por la línea paterna, luego buscó por la línea materna. Y ahí sí encontró una pista. En donde yo creía haber encontrado a un medio hermano materno, o sea, a través de la madre, del que dejó la evidencia en el caso. Encontramos un gran porcentaje de similitud en el perfil genético con respecto al de la evidencia. Pero a la vez dije, tiene que venir por parte de madre esta hermandad y no de padre, porque su perfil genético de cromosoma Y era diferente al de la evidencia. El juez del caso, Juan Jiménez, tomó la hipótesis y decidió seguir esa línea de investigación. Era una cosa, vamos a decir, totalmente una línea de trabajo buena. En la boca se raspa el cachete y se obtiene la muestra. En 2022, los miembros del equipo de la policía científica salieron a tomar muestras. Yo decía, busquen a la madre de esa persona y hagámosle una maternidad respecto a la evidencia. Encontraron a esa señora, le tomaron una muestra de mucosa yugal y se la comparó con el perfil genético dejado en la evidencia y se confirmó que ella era madre de quien dejó la evidencia, madre biológica. Entonces ahí se redujo todo a mínimas posibilidades, que en realidad no fueron tan mínimas porque la señora, que esto trascendió también, tenía 11 hijos. Había entonces que buscar a uno de esos 11 hijos y empezaron por uno de ellos. Cuando le hicieron el allanamiento en la casa, esa persona no quiso dar su muestra de ADN, pero sí se le sacó un cepillo de dientes y no sé qué otros artículos de uso personal que van a tener el ADN de esa persona. Esa noche nadie durmió bien.
se iban a quedar trabajando toda la madrugada hasta llegar a un resultado positivo o negativo, pero que los iban a trabajar, porque a esos perfiles genéticos obtenidos de esos artículos los tenían que comparar con el de la evidencia. Y cuenta que de pronto sonó el teléfono en medio de la noche. Y me dice una voz que era de un jerarca de acá, de científica, que dio positivo, que encontramos a la persona, que no sé qué, no sé cuánto, y yo ahí me acuerdo que empecé a gritar como loca. La muestra genética que estaba en el cuerpo de Lola pertenecía a Leonardo David Sena, quien fue poco después procesado por el juez Jiménez por homicidio muy especialmente agravado. Y encarcelado ante la justicia, el hombre negó su vinculación con el crimen. Cuando se procesó a Sena, a mí me preguntaron, la prensa me preguntó, ¿este es el culpable? No, este no es el culpable. Esta persona es una persona sobre la que hay elementos, como dice el código, de convicción suficientes de que él está vinculado a un delito. Pero yo no puedo decir que es el culpable. 2 años después, en abril de 2024, llegó la condena judicial. El día de la sentencia sí puedo decir que es el culpable. Hoy ya se sabe quién fue el que, según la justicia, asesinó a Lola Chomnales. Lo que queda por saber todavía es por qué. El móvil del delito, si la persona no habla, pasa a ser una conjetura. ¿Por qué atacó a una desconocida en una playa? Lo único que tengo es la muerte y el hurto. La finalidad de él era el hurto, no lo puedo decir. Más del 50% de tasa de éxito. Para Natalia Sandberg, este resultado fue una de las grandes satisfacciones de su carrera. Me ganó la emoción, ¿no? Cuando lo pude bajar a tierra y tomar conciencia de lo que habíamos hecho, que no fui yo sola. Algo parecido dice haber sentido el juez del caso. No me gustaría usar el término satisfacción, porque es horrible lo que pasó. Pero yo cumplí con mi trabajo, con mi por qué soy juez. Y para los padres representó también algo parecido a un cierre. Impactados desde el momento que nos dieron la noticia y emocionados, ¿no? O sea, nos paramos de llorar. Y bueno, pero esto es como ir peregrinando y de repente empezar a ver la tierra prometida. Y cuando me dicen que les di paz y que a partir de ahora van a poder empezar el duelo y todo eso, a mí me mata. Es con lo que me quedo y lo que me llena el alma. Natalia Sandberg, la verdad que está en nuestra mesita de luz. Es uno de los seres de luz que está ahí en la mesita. Nos liberó un peso encima. Un peso bastante espeso, ¿no? Digamos. Un peso que se aliviana y una investigación que se cierra. Para CNN, Darío Klein, Montevideo.